Lo que se había planificado para hoy, chicos, netamente ya era hacer una inducción de lo que es la programación orientada a objetos en Java, algo que ustedes ya han visto o vieron durante todo un segundo periodo. Ayer ya algunos compañeros opinaron de qué es la orientación a objetos. Básicamente habíamos comentado que un objeto es todo lo que nos rodea en el mundo real, ¿verdad? Todo lo que nos rodea en el mundo real son objetos. Pero para yo determinar qué es un objeto, debo especificar cuáles son sus características y cuáles son sus comportamientos. Entonces vamos a ver una pequeña presentación donde vamos a aclarar esos conceptos para que ya quede totalmente claro, y el día viernes hacemos 2 o 3 ejercicios netamente de la orientación a objetos para cerrar ese capítulo. Orientación móvil, primer parcial, recursos, unidad 1. Ah, no, objetos no es de móvil, objetos es de, creo que en el 2018. Ahí está. A ver, recursos, presentaciones, introducción a la orientación a objetos. Esta materia la di en el 2018, sí la di una vez. ¿Ok? Aquí tenemos orientación a objetos en Java. ¿Se ve muy bien, chicos? Listo, vamos a hacer, básicamente, ¿qué es la orientación a objetos? La orientación a objetos básicamente es un paradigma que nació más o menos en la década del 70, inicios del 80, donde lo que se quería obtener es que todo el código en aquel momento era deficiente, es decir, que había muchas líneas de código para hacer determinados procesos. Y se quería simplificar en cuanto al contenido de toda esa estructura a nivel de código en un paradigma que pueda reutilizar las mismas líneas en otros proyectos. Es allí donde nace la orientación a objetos. Básicamente, cuando ustedes utilicen este paradigma, muchos autores van a afirmar que el desarrollo de software combina arte y ciencia, en porcentajes de 80 y 20 respectivamente. ¿Por qué creen que para programar con este tipo de paradigma se considera que es un arte, con una ponderación de 80% y un 20% de ciencia? Pregunto yo, ¿el que pinta tiene una destreza que no todos tienen por ser un pintor? ¿Tiene una destreza que no todos tenemos, pintar un retrato, un cuadro? ¿Sí? Y le dicen que es un artista, ¿verdad? ¿Sí o no? Es un artista. El cantante. No todos cantamos. Y también le dicen que es un artista. ¿No sería también decir que los que sabemos programar, que somos pocos, seríamos también unos artistas en el código? Correcto. Sí, ¿verdad? Ustedes han puesto a Claro. pensar que ustedes están haciendo algo que no todos lo Sí. hacen. Claro. Esto no es ciencia, esto es arte. ¿Okay? Sí, sí. La ciencia solo aporta un 20% de lo que ustedes aprenden en las aulas. El otro 80% va a determinar de ustedes qué tan creativos quieren construir algo a partir del 20% que se les da. ¿Okay? ¿Cuál fue el objetivo de la orientación a objetos? Proveer la funcionalidad y desempeño requeridos por el usuario, y se buscaba que el software sea mantenible, confiable y aceptable, ¿verdad? Adicional a eso, se quería que el software sea mantenible porque se necesitaba en ciertos pasajes que haya una evolución, o lo que se denomina patrones de versionamiento. ¿Han escuchado cuando hablan que de este sistema es la versión 1, este otro sistema es la versión 2? Con este tipo de programación y paradigma se buscaba que sea mantenible para que evolucione a nuevas versiones, según las especificaciones, ¿no? Sea confiable, el software no debe causar daños físicos o económicos en el caso que falle. Imagínense que les ponen a hacer un software contable, y los ingresos que le ponen, en lugar de ponerle un menor, le ponen un mayor. Y la empresa está ocasionando que pierda mucho dinero. ¿Sí? O en lugar de todo lo que ustedes vendan, lo manden a activos, lo mandan a pasivos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando se construye software, hay que buscar que no se cause ni daños físicos ni económicos. Daños físicos, es decir, que ustedes creen un software con inteligencia artificial, un humanoide, como lo conocen, un robot pequeñito, y ustedes lo utilicen para fines maliciosos, para hacer daño. Que el algoritmo que hace funcionar al humanoide, eso se llama inteligencia artificial.
que sea eficiente. El software no debe desperdiciar los recursos del sistema. Y que sea aceptable. El software debe ser aceptado por los usuarios para los que fue diseñado. Es decir, si usted está construyendo software que van a utilizar contadores, no es lo mismo un software que voy a utilizar yo, que soy ingeniero de software. ¿Okay? Debe ser construido para los fines que fue determinado. Y a su vez debe ser entendible, utilizable y compatible con otros sistemas. Es decir, si han escuchado los software multiplataformas, que tú lo puedes instalar en Windows, lo puedes instalar en Linux, lo puedes instalar en Mac. Entonces debe ser compatible con otros sistemas operativos. ¿Cuáles son los objetivos netamente de esta presentación a nivel de la orientación a objetos? Es diseñar y desarrollar aplicaciones de software bajo el enfoque de la orientación a objetos para automatizar procesos. Aplicar conocimientos científicos y tecnológicos para ayudar a la solución de los problemas. En este caso, utilizando el lenguaje de programación Java. A su vez, los conceptos y técnicas que utilicemos, los estudiantes desarrollarán una visión y diseño de programación, pero todo vamos a hacerlo en un entorno de objetos. Ustedes hasta ahora, todo lo han pensado a nivel de variables, condiciones, ciclos, acumuladores, contadores, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho lo hemos pensado a nivel de programación estructurada, se llama eso. Porque no hay una estructura ni un paradigma acentuado para poder desarrollar de una mejor manera. De ahora en adelante, todo lo que vamos a pensar es a nivel de objetos. Cuando ya entremos la próxima semana o en 2 semanas a los primeros ejercicios que los vamos a compilar en una aplicación móvil, lo vamos a hacer pensando en objetos. ¿Okay? Todo de ahora en adelante lo vamos a pensar en objetos. Así que presten mucha atención. Entonces, ¿qué es la orientación a objetos? Básicamente es un enfoque para solucionar problemas, en la que todos los cálculos los realizamos en el contexto de objetos. ¿Verdad, Coloma? Todos los cálculos los vamos a realizar en ese contexto, ¿verdad? Ok. Es decir, para modelar entidades del mundo real. Es decir, en el mundo existe madres, hijos, farmacias, todo lo que tiene que ver con objetos que yo pueda ver en el mundo real. Pregunto yo, ¿una persona es un objeto? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué, Menoscal? Porque ¿qué tiene esa persona? ¿Tiene características? Tiene comportamiento, ¿verdad? Sí, también. Okay. Entonces, ¿qué es un objeto? Un objeto no es más que un conjunto de datos y funciones relacionadas entre sí. Debe tener propiedades y va a tener un comportamiento, donde las propiedades representan su estado. Y el comportamiento es lo que hace, cómo reacciona, cómo actúa ese objeto. Si yo tengo un ventilador, ¿cuáles serían sus propiedades? El color, la marca, el precio, ¿verdad? Porque representa el estado, que le da un valor. El comportamiento es lo que hace. El ventilador prende, apaga, gira y emite aire fresco. Ese sería el comportamiento, la reacción que tiene en el mundo real. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo actúa? Básicamente eso es el comportamiento. Una persona, ¿qué propiedades tiene? Nombre, apellido, teléfono, dirección, edad. ¿Qué comportamientos tiene una persona? Habla, camina, come, no sé, duerme. Son comportamientos. Dormir, estado activo, estado inactivo. ¿Ok? Tenemos 3 objetos. En este caso tenemos 3 personas. Tenemos el objeto Greg, Jane y Margaret. ¿Qué particularidad vemos entre esas 3 personas? Que el primer objeto, el objeto número 1, el de aquí, tiene una fecha de nacimiento y tiene una dirección. Jane también tiene una fecha de nacimiento, tiene una dirección y tiene una profesión. Margaret tiene una fecha de nacimiento, una dirección y una profesión. ¿Cuál es la particularidad? Que estos objetos pueden tener las mismas cualidades. Fecha de nacimiento, perdón. Fecha de nacimiento, fecha de nacimiento, fecha de nacimiento. ¿Qué es lo que cambia entonces? Profesión. El valor. Valor. Nació en el 70, Jane nació en el 55 y Margaret nació en el 84. Pero a fin de cuentas, estos 3 objetos o estas 3 personas tienen una fecha de nacimiento. ¿Sí se dan cuenta? Lo mismo. Los 3 objetos de tipo persona tienen una dirección. La diferencia es dónde viven. Uno vive, se me ocurre, en Guayaquil, otro en Milagro y otro en Durango. ¿Sí se dan cuenta? Pero los 3 tienen una dirección.
pero no todos los objetos pueden tener el mismo número de atributos. Por ejemplo, Jane tiene una profesión, lo mismo que Margaret, pero este objeto no tiene una profesión. ¿Yo qué puedo deducir? Que este objeto es un menor de edad, es un niño o es un recién nacido. Por eso todavía no tiene una profesión. Pero no porque no tenga una profesión, deja de ser un objeto. Porque a fin de cuentas, al igual que estos dos, sigue siendo una persona. Es una persona, en el mundo real es una persona. Un recién nacido es una persona, un niño es una persona que tenga una profesión también es una persona, no porque tenga una profesión, deja de ser más o menos que un niño o un recién nacido. Siguen siendo objetos de tipo persona. ¿Quedó claro este tema de objetos en lo que es el mundo real con las personas? Sí, Ok. sí. Ahora, los objetos, ya tenemos claro que está constituido de propiedades y comportamientos. Propiedades representa su estado, lo que lo define, lo que lo caracteriza. Comportamientos, lo que hace cambiarlo de un movimiento a otro, o lo que hace su funcionalidad. Eso es el comportamiento. Los objetos se derivan de clases. ¿Y qué es una clase? Básicamente es una plantilla donde se definen atributos y métodos. Ya ahora, en el mundo real, los objetos, si yo veo un ventilador, yo no voy, cuando usted va al mercado, usted no dice, dígame los atributos. Cuando usted va al supermercado, okay, dígame las propiedades del objeto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué propiedades tiene? Entonces el que le vende le va a decir, bueno, las propiedades de este objeto es que vale esto, es de esta marca, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y usted cuando le pregunta al ventilador en el centro comercial, le pregunta, ¿y qué métodos tiene? ¿No? Usted le dice, ¿cómo funciona o qué comportamiento, qué hace, verdad? Así preguntamos en el mundo real. De ahora en adelante, como vamos a hablar de manera más técnica, las propiedades se denominan atributos y los comportamientos se denominan métodos. Esta es la forma técnica de referirnos a esos tipos de nomenclaturas en el mundo real. En el mundo real llamamos propiedades o características, pero de ahora en adelante, a nivel de programación orientada a objetos, eso lo vamos a denominar como atributos. Y el comportamiento que existe en el mundo real, lo que lo puedo ver o lo que hace el objeto, técnicamente lo vamos ahora en adelante a decirle métodos. ¿Sí? Básicamente, la clase es donde se definen los métodos y los atributos. Porque es donde aquí que se define cómo va a ser la estructura de los objetos que nazcan. Un objeto nace de una clase. Es decir, que si yo quiero crear objetos, debo primero crear ¿qué cosa? La clase. Y en la clase defino qué atributos va a tener y qué métodos va a tener. Ejemplo, ¿todas las personas tenemos los mismos atributos o no? No, no. Pregunto, ¿no todas las personas tienen un número de cédula? Claro, Todas las compartimos personas tienen un nombre, un nombre. apellido, número de cédula, Son teléfono. distintos. Pregunto, ¿todas las personas entonces tenemos los mismos atributos generales? Claro, Sí, ¿verdad? Todas las personas tenemos los mismos atributos. ¿Qué es lo que cambia entonces? el valor. El valor. Uno tendrá un número de cédula terminado en 4, otro terminado en 5, no sé, pero tenemos los mismos atributos. ¿Sí? Pregunto yo, ¿todas las personas tenemos los mismos métodos generales? En general, sí. Generales sí, ¿no? Si no tenemos problemas, obviamente, físicos, genéticos en nuestro nacimiento, todos deberemos hablar, caminar, comer, dormir, ¿verdad? Son comportamientos, ¿sí? Pero todos tenemos los mismos comportamientos, o sea, excluyendo los casos especiales, ¿no? Pero alguien en la creación de nuestra raza, hace millones de años, tuvo que haber dicho, ¿no? Los humanos van a tener 2 ojos. Todos los humanos van a tener extremidades. Todos los humanos van a tener un corazón. Todos los humanos van a tener cabello. Los que somos cristianos podemos decir que eso lo estableció Dios. Los que no son cristianos podrán determinar otra persona que esquematizó eso. Pero, ¿qué particularidades vemos? Que nosotros nacemos de una plantilla que tiene todas nuestras características definidas, ¿sí o no? Al parecer Sí, sí. ¿verdad? Nuestras características genéticas. Vean eso como la analogía, que nosotros nacemos de una clase, donde en esa clase se especificó que todos los que sean personas van a tener extremidades, 2 ojos, un corazón, y bueno, los órganos, van a hablar, van a caminar, o sea, porque se dan cuenta, todos los objetos, personas, tienen esas cualidades y comportamientos. Entonces,
para que hagan la analogía, técnicamente podremos decir que nosotros nacemos de una clase y nosotros somos los objetos. ¿Sí o no? Cuando ustedes compran una cola Coca, asimismo, todos los objetos Coca-Cola o una Coca tienen los mismos atributos: color, precio, color rojo, el precio, marca, tamaño, número de tapas, contenido en mililitros. Todos son objetos, ¿sí se dan cuenta? ¿Y nacieron de dónde? De una clase donde especificó la compañía y puso todos los patrones en esa plantilla. La Coca-Cola va a tener color negro, va a pesar esto, va a tener esta cantidad de ingredientes. O sea, ahí está definido en la clase, o en la plantilla, o en el manual de preparación. ¿Ya? Básicamente la clase es la base para la creación de objetos. Si no existe la clase, no existen los objetos. Los objetos son instancias de una clase, o creaciones de una clase. Para yo definir objetos correctamente, debo saber interpretar cuáles son las características, atributos y métodos que van a tener esos objetos en la clase. Si no, no puedo crearlos. La base es crear una buena clase para que pueda crear o instanciar objetos de forma correcta. Tenemos el ejemplo de una bicicleta. Una bicicleta es una de las muchas bicicletas que existen en el mundo. Millones de bicicletas, ¿verdad? Millones de bicicletas, diferentes marcas, precios, tamaños, color. Usando la terminología de la orientación a objetos, diremos que mi bicicleta, es una instancia de la clase objetos conocida como bicicletas. Es decir, que si yo me compro una bicicleta, es un objeto que se creó de muchas bicicletas. Y cuando el que inventó la bicicleta, en una plantilla puso: la bicicleta va a tener 2 ruedas, la bicicleta va a tener una cadenilla, la bicicleta va a tener frenos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Todas las bicicletas cumplen ese patrón o no? Sí, ¿verdad? Porque el que inventó la bicicleta hace cientos de años, en algún manual puso todo lo que debe tener una bicicleta. Eso abstractamente sería la clase, donde el creador de la bicicleta hace cientos de años puso que debe tener. Y todos los objetos que han nacido de tipo bicicleta hasta la actualidad se han guiado en base a la clase de dicho autor hace cientos de años. Básicamente eso es la programación orientada a objetos. Representar lo que existe en el mundo real traducidos a objetos a nivel de un aplicativo, ya sea móvil, web o de escritorio. En la materia de programación móvil, la orientación a objetos la vamos a llevar a otro nivel. Vamos a crear aplicaciones móviles robustas orientadas a objetos en el sistema operativo Android. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de la bicicleta, que quedó claro. Entonces, seguimos con el ejemplo de la bicicleta. Sin embargo, el estado particular de cada bicicleta es independiente del estado de las demás bicicletas. Es decir, que una bicicleta podrá ser azul, otra bicicleta podrá ser roja, pero ambas tienen en común el hecho de tener un atributo llamado color, ¿sí se dan cuenta? Los dos tienen un color. O díganme ustedes cuándo han visto una bicicleta sin color. Así sea que no esté pintada, si no tiene color va a ser un color plomo, negro, oscuro, o hasta el óxido tiene color, que es un tono cafecito, pero es un color. Toda bicicleta tiene un color. Lo que cambia, ¿cuál va a ser? El valor. ¿Sí? De este modo podemos definir a la clase bicicleta como una plantilla de atributos y métodos para todas las bicicletas. ¿Y quién creó esta plantilla o esta clase o este modelo? El que inventó las bicicletas. Hace cientos de años. Ahora, ya que estamos en el tema de la definición de clases, podemos tener la siguiente. Asumamos que tenemos ya creada la clase bicicleta. ¿Ok? Miren los que están con las flechitas son los atributos. Y los que están englobados como dentro de circulares son los métodos. Tengo una clase bicicleta. Tengo los siguientes atributos: velocidad actual, cadencia actual, color, marcha actual. Marcha actual quiere decir a cuántos kilómetros por hora vas, el color, qué color tiene la bicicleta. Asumamos que la bicicleta tiene ese tipo de control, ¿no? Cadencia actual quiere decir a la velocidad actual que vas, a 10 kilómetros, 20 kilómetros. Con la velocidad actual, mírenlo de ese tipo, o sea, cuánto vas en ese momento, ¿ya? ¿Y qué métodos tenemos? Tenemos el frenado. Cambiar cadencia quiere decir si voy en el primer cambio, segundo cambio. Las bicicletas que tienen cambio, ¿no? Primer cambio, segundo cambio, tercer cambio. Cambiar marcha. Pregunto, ¿por qué frenar es un método y color es un atributo? Andrés, ¿por qué un color no podría ser un método?
Porque hay muchos colores, pues. Ya, pero Se ¿por le qué un puede color es un asignar un atributo? color a Está cada bien. bicicleta. Por eso Sí, que sería ¿por un qué un color atributo. no podría ser un método? Pero sí es un atributo. ¿Cómo? ¿Por qué el atributo color de la clase bicicleta no podría ser un método, pero sí es un atributo? ¿Qué pasa si lo pongo como método? ¿Estaría correcto o no? Porque No no vas a frenar con estaría, color. no estaría en lo correcto. Muy bien, Lascano, porque al yo decir morado, eso no es una acción de frenado, no es un comportamiento, no es un funcionamiento. Entonces un color es un valor o es una caracterización, nada más. Al yo decir frenado, eso sí es un funcionamiento, porque cambia el comportamiento de una marcha. ¿Sí? Pero yo decir morado, amarillo, no hace nada, solo es una definición, una caracterización. Entonces yo puedo decir que siempre los métodos, para yo poder identificar cuándo es un método o cuándo es un atributo, debe estar con un verbo en infinitivo. Cambiar, frenar, cambiar, comer, caminar. Si se dan cuenta, acelerar. ¿Okay? Traducido lo que ustedes han hecho a nivel de ejercicio. Grabar, eliminar, modificar, presentar. Si se dan cuenta la particularidad, yo puedo detectar fácil los métodos. Primero, si tiene el verbo en infinitivo, es porque hace algo. Y si hace algo, quiere decir que es un método. Pero color no. Color no es un verbo infinitivo, no lo puedo conjugar. Yo color, tú colores, no. Pero frenar, sí, son verbos que los puedo conjugar. ¿Okay? Esa es la mejor forma de poder detectar cuándo es un método y cuándo es un atributo. Bueno, esto ya es la caracterización. Ahora, vamos a aprender algo. Para que no haya el problema cuando creemos las clases dentro de los paquetes en Android Studio, cuando ya comencemos a trabajar con Android Studio, a mí me gusta hacer todo en orden y sobre todo que esté escrito correctamente. A mí no me gusta que hayan líneas vacías en el código, a mí no me gusta que el código esté enredado, todo pegado, no, o sea, vamos a hacerlo correctamente bien. Primero, ¿cómo vamos a definir las clases? ¿Ok? Con esta nomenclatura. Asumamos que tengo una clase que se llame cuenta bancaria. Cuenta bancaria, si tiene dos palabras, la clase, primer particularidad, el nombre debe ser en singular. Yo no voy a poner una clase llamada personas, productos, clientes, no, en singular. Cliente, persona o producto, singular. Utilice el nivel adecuado de generalidad. Por ejemplo, si yo quiero crear objetos, Milagro, Guayaquil, no le voy a poner a la clase país, si se dan cuenta. Debo poner a la clase ciudad, porque tengo que ir con la generalidad adecuada del objeto que voy a crear. Asegúrese de que el nombre solo tiene un significado. Por ejemplo, si yo creo una clase que se llame bus, porque yo quiero guardar en un sistema de autobuses toda la línea de buses de mi flota. Pero si vamos a nivel de nomenclatura o terminología, bus tiene varios significados. A nivel de red, bus de datos, bus de telecomunicaciones, o bus de transportación. Entonces, debo tener claro cómo lo voy a englobar. Si yo quiero centrarme en bus de transporte, puedo ponerle bus transporte. Con eso yo ya sé que el programador en un futuro, cuando sea mantenible el software, no se confunda. Esa clase de bus que es el del transporte, el bus de datos, ¿qué tipo de clase es? Y si tiene dos palabras, la primera sílaba de cada clase en mayúscula. Asimismo, la primera sílaba de la segunda palabra de la clase en mayúscula. Si van a crear una clase persona, no lo pongan en minúscula. Debe ser en singular y la primera sílaba en mayúscula, respetando la generalidad. ¿Cómo se declaran los atributos de la clase a nivel de nomenclatura? Primero, asumamos que estoy creando una clase persona. Los atributos son cualidades o características que identifican un objeto. Por ejemplo, el nombre, fecha de nacimiento. Si se dan cuenta, si el nombre del atributo tiene dos o tres palabras, la primera sílaba de la primera palabra del atributo es en minúscula. Las demás sílabas de las siguientes palabras del nombre del atributo son en mayúscula, con el objetivo para que el programador, cuando le dé mantenibilidad al software, pueda determinar, ok, esto está escrito de esta forma, es un atributo. Pero si está todo en mayúscula, ¿qué pasaría? Ya sería una clase.
Es para pensando en un futuro, porque la programación orientada a objetos ya se dieron cuenta en las primeras presentaciones. ¿Qué busca? Ser mantenible. El software debe evolucionar para poder cumpliendo especificaciones. Asegúrate de utilizar la nomenclatura ideal. Por ejemplo, edad, fecha de ingreso, fecha de salida. Son atributos. Variables y objetos. Ustedes en la programación estructurada, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido orientado a variables. Contadores, variable número, acumuladores, sumatorias, resultados. Todos han sido variables. El primer objeto que creamos fue el objeto entrada, que ese sí extiende de una clase scanner. ¿Okay? Ese es el primer objeto, nomás que no me metí a fondo a explicar eso porque hay una etapa que estamos viendo ahora, el tema de clases y objetos. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y un objeto? Físicamente ninguna. Tanto la variable como el objeto es un espacio de memoria. Una variable, ya saben, una variable es un espacio de memoria temporal que cambia durante la ejecución de un programa. Por eso es variable, varía, ¿verdad? Eso es una variable. La diferencia está en que el término objeto hace referencia a una instancia de una clase. Por ejemplo, si yo creo un objeto llamado persona 1, se instanció de la clase persona. ¿Ok? No voy a crear persona 1 de tipo entera, porque no es una clase que yo la creé, sino que es una clase que es primitiva, que pertenece al lenguaje de Java. En cambio, una variable normal, a fin de distinguirla de la variable objeto, contiene un dato simple. Es decir, integer, string, etc. Si se dan cuenta, cuando declaramos contador, contador igual 0, punto y coma, se podría decir que es una variable, pero de tipo de datos simple, de datos primitivos que contiene el lenguaje Java. En conclusión, cuando definimos un objeto, simplemente declaramos una variable, con la particularidad de que su tipo no es integer. Es decir, cuando yo declaro un objeto persona 1, como el de aquí, el tipo ¿qué va a ser? Persona, porque es una persona. No le voy a poner in, porque una persona no es in. Una persona es una persona. Un string o algún tipo de dato simple, sino que el tipo será la clase que hemos elaborado, en este caso nuestra clase persona. Esa es la mejor forma de identificar cuándo es un objeto, cuándo es una variable. Un objeto se instancia de una clase que yo he creado, y una variable se la crea o se la define de un tipo de dato simple que proviene de clases primitivas del lenguaje de programación. String, integer, double, char, son clases primitivas que yo no las he creado. ¿Por qué se les dice primitivas? Porque forman parte original del lenguaje de programación. Esas clases no las he creado. Pero si yo declaro una clase persona, producto, cliente, sí son clases de mi autoría. Por ende, sí puedo tener control durante los objetos que accedan o instancien de dicha clase. ¿Qué es un método entonces? Un método básicamente es una abstracción procedimental usada para implementar el comportamiento de una clase. Es decir, es lo que el objeto hace. Lo que el objeto puede hacer. Por ejemplo, si tengo yo un celular, ¿cuáles serían los comportamientos de un celular, Justin? Llamar, tomar fotos. Llamar, muy bien, Pablo. Llamar, conectar, de conectarse a internet, instalar, tomar fotos, muy bien. Cristel Gómez. ¿Es de este curso? Sí. Pero Sí, ingeniero. se conectó, pero no la veo en la sala de espera. Creo que ingresó o algo. El internet, a mí también creo que me pasó lo mismo. Cuando se va el internet, a uno lo bota y por ahí mismo se reconecta y... Díganle que envíe la solicitud, ¿ya? Entonces, Ok. básicamente el método es el comportamiento que va a tener el objeto en cuanto a una funcionalidad. Varias clases diferentes pueden tener métodos con el mismo nombre, ya que se implementan la misma operación abstracta en vías adecuadas para cada clase. Por ejemplo, calcular el área de un rectángulo. Es un hecho diferente de un círculo, porque el método que calcula el área de un rectángulo no va a ser lo mismo, las mismas instrucciones para calcular el área de un círculo, por el número de lados, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es el constructor, entonces? Una clase
está compuesta de atributos y métodos, ya lo saben. Atributos, características o cualidades que definen al objeto. Métodos, comportamientos o la funcionalidad que el objeto puede hacer. También una clase está constituida con el constructor. El constructor es más que nada un método especial que permite construir un objeto a partir de una clase. Ejemplo, si yo no tengo el constructor, no puedo crear objetos. Como su nombre lo dice, es quien crea el objeto. Si no tengo el constructor en la clase, yo no puedo crear objetos. Su función es inicializar el objeto y sirve para asegurarnos que los objetos siempre contengan valores válidos. Tiene el mismo nombre a la clase que pertenece y no puede devolver ningún valor. Siempre el constructor, si yo declaré una clase producto, el constructor, ¿cómo se va a llamar? Producto. Producto, porque la particularidad es que tiene el mismo nombre de la clase. Y el objetivo es inicializar todos los datos o información que tiene el objeto al momento de su construcción. ¿Qué son los métodos get and setter? Otra técnica de la programación orientada a objetos. Los setter and getter son métodos de acceso, lo que indica que son siempre declarados públicos. O sea, ya vimos los modificadores de acceso, ¿verdad? Teníamos 3. Público, privado y protected, ¿verdad? Esos ustedes investigaron. Público quiere decir que esos métodos o toda entidad que tenga ese tipo de modificador va a ser abierta a cualquier tipo de llamado. No hay ninguna seguridad. Privado quiere decir que solo el objeto puede acceder. Es información privada del objeto. Y protegido se utiliza a nivel de herencia. Ya vamos a ver más adelante qué es la herencia. Setter, del inglés set, de enviar, de enviar algo, significa establecer, pues no sirve para asignar un valor inicial a un atributo, pero de forma explícita. Además del setter, nunca retorna nada, siempre es un void, y solo nos permite dar acceso público a ciertos atributos que deseamos, que el usuario quiera modificar. En conclusión, el setter me permite actualizar un valor del atributo. Es decir, si yo tengo 5 atributos, ¿cuántos métodos setter van a haber? 5. 5. Cada atributo va a tener su método set y su método get. Y el método get, básicamente es lo que significa obtener, pues nos sirve para obtener, recuperar o acceder a un valor, ya asignado a un atributo, y utilizando por cierto método. Es decir, si yo tengo un atributo en una clase persona llamado cédula, y yo quiero obtener la información de ese objeto persona, que es su cédula, ¿a cuál llamaría? ¿Al get o al set? Get. Al get, ¿verdad? Y si yo quiero cambiarle la cédula, me confundí, no termina en 4, termina en 5. ¿A qué método llamaría? Set. Set, ¿verdad? Muy bien. Para lo cual debo tener claro qué son los modificadores de acceso. Los modificadores de acceso nos permiten dar un nivel de seguridad mayor a nuestras aplicaciones, restringiendo el acceso a diferentes atributos. Ok. En las cuales tenemos que son privados, públicos o protegidos. Private o privado, la misma terminología, inglés o español, depende el idioma que tengan en el lenguaje de programación. Es el más restrictivo de todos. Básicamente cualquier elemento de una clase que sea privada puede ser accedido únicamente por la misma clase, por nadie más. Es decir, si por ejemplo, un atributo es privado, solo puede ser accedido por los métodos get y métodos set. Es decir, si el atributo, todos los atributos, les aconsejo deben ser privados. Y ustedes dirán cómo yo accedo a la información del atributo, con los métodos get o set. Ninguna otra clase, sin importar la relación que tengan, podrá tener acceso a ellos. Protected o protegido. Nos permite accesar a los componentes con dicho modificador desde la misma clase. Claro, del mismo paquete y clases que heredan de ella, incluso en diferentes paquetes. Protegido se utiliza por lo general cuando van a utilizar la técnica de la herencia, donde básicamente la herencia es la relación entre dos clases. Donde la clase padre, donde una clase toma el valor de clase padre y otra clase pasa a ser clase hija. Y en la clase padre, que se define toda la información que heredará la hija, se definen los atributos de tipo protegido. Ejemplo,
en el mundo real, su papá o su mamá, ¿qué información usted heredó en la vida real? El apellido. Apellido. ¿Heredó qué más? El tipo de sangre. ¿Heredó qué más? Su información genética. Si se dan cuenta, se están heredando información. Eso también se puede hacer a nivel de programación orientada a objetos. ¿Público o public? Es el más permisivo de todos. Básicamente public es lo contrario a private en todos los aspectos, lógicamente. Eso quiere decir que si un componente de una clase es público, tendremos acceso a él desde cualquier clase o instancia, sin importar el paquete o procedencia de esta. Deben tener que dar una observación. Siempre se recomienda que los atributos de una clase sean privados. Y por tanto, cada atributo debe tener sus propios métodos get y set para obtener y establecer respectivamente el valor del atributo. O sea, de ahora en adelante los atributos que definamos no vamos a ponerle público, van a ser privados por término de encapsulamiento y mantener la privacidad de dicha información y que solo el objeto, mediante los métodos get y set, pueda accesar. ¿Qué es el encapsulamiento? Básicamente los modificadores de acceso nos introducen al concepto del encapsulamiento. El encapsulamiento busca de alguna forma controlar el acceso a los datos que forman un objeto o una instancia. De este modo podríamos decir que una clase, y por ende sus objetos, que hacen uso de sus modificadores de acceso, especialmente los privados, son objetos encapsulados. Véanlo de esta forma con el siguiente ejemplo. Un ejemplo de encapsulamiento aplicado a objetos en una lavadora, donde el usuario solo se le ofrece la posibilidad de programarla. Es decir, el nivel de llenado del estanque, su funcionalidad, lavar, centrifugar, secar, encendido o apagado, como funciones principales. Pero para funcionamiento interno, no se requiere saber cuál es su método para cambiar de estanque, lleno o vaciado, o posterior centrifugado. De esta manera se hace más fácil que el uso de la lavadora pueda el usuario interactuar. Esto es lo que es la herencia. Lo vamos a dejar para la próxima clase, para el día viernes. El día viernes ya vamos a comenzar con las prácticas hasta aquí, hasta el encapsulamiento. Vamos a hacer una clase donde vamos a definir los atributos, vamos a definir los métodos, vamos a definir el constructor, obviamente los métodos get and set, vamos a explicar el tema de los modificadores de acceso, vamos a ver cómo se ve en código a nivel del encapsulamiento, y van a investigar lo siguiente. Esto de aquí van a aprenderlo a hacer para ese día, si es que no lo han aprendido. Y anoten, por favor, van a investigar la siguiente información que necesito para ese día. Esperen un momentito, que voy a activar el control. La presentación va a estar en la semana número 2. Esta presentación va a estar en la semana número 2 para los que quieren reforzar, ¿no? Ok, vamos a activar la cámara. Ok. Anoten, por favor. A ver. Vamos a abrir, ya, ok, vamos a abrir el blog de notas. Escribir blog de notas. Ok, listo. Anoten lo siguiente. Lo primero que vamos a investigar es ¿qué es UML? ¿Qué es UML? 2. ¿Qué es UML? Segundo que van a investigar ¿qué es ingeniería de requerimientos? ¿Okay? Ingeniería de requerimientos. 3. ¿Qué son requisitos funcionales y no funcionales? No funcionales. ¿Ok? 4. Van a investigar también qué es un use case o un caso de uso.
¿Ok? 5, que es un diagrama de clases y establezca 5 ejemplos del mundo real. Del mundo real. En lo que es al diagrama de clases, también pueden, ciertos autores lo pueden ver como un modelo de objetos. De esas dos formas, diagrama de clase o modelo de objetos, ¿no? Como les indiqué, todo lo que vamos a pensar de ahora en adelante va a ser solo objetos, objetos, objetos. Solo vamos a pensar en objetos. Que un diagrama de clases, un modelo de objetos y establecer 5 ejemplos, ¿no? Ok. Vamos a mover esto por aquí. Ponerlo por acá abajo. Listo, ponemos ahí. 6. ¿Qué es Scrum? 7. A ver, ¿qué es UML? ¿Qué es ingeniería de requerimientos? ¿Qué son requisitos funcionales y no funcionales? ¿Qué es un user case? ¿Okay? ¿Qué es un diagrama de clases? Un modelo de objetos. Establezca 5 ejemplos del mundo real. Estos 5 ejemplos de aquí, del mundo real, los van a hacer con Visio. Visio es un programa de Microsoft que me permite modelar objetos a nivel de clases. Es como un modelador de objetos. ¿Ok? Un modelador de objetos. ¿Ok? Pero antes que investiguen, bueno, van de esta forma. Van a investigar qué es una relación entre clases ok. 8. Vamos a poner que es una composición en UML que es una asociación entre clases. 9. Que es una agregación entre clases. Ok. 10. Que es una composición entre clases. 11. Que es una generalización entre dos clases. Entre dos clases. 12. A ver, tenemos que UML, que es requerimientos, que son requisitos funcionales y no funcionales, que es un user case, que es un diagrama de clase, un objeto y también del mundo real, que es Visio, que es Scrum, que es una relación entre clases, que es un UML, que es una asociación, una agregación, que es una multiplicidad, que es una multiplicidad entre relaciones en UML. ¿Ok? Listo. Ok, todo esto van a tener 2 trabajos. Estos de aquí van a leer, investigar y van a traer sus ideas principales. Los que no tienen computador lo hacen a mano, toman fotos. Los que tienen un computador lo pueden hacer en un documento de Word. Eso es lo primero que hay que hacer. Y segundo, los 5 ejemplos del mundo real, luego que hayan leído todo esto, los van a hacer con el programa Visio. Miren que tenemos 3 días para que lo descarguen mañana, lo descarguen el jueves o lo descarguen el viernes en la mañana. Les doy el tiempo suficiente para que lo puedan descargar. No les estoy diciendo un día para otro. Descargan, Visio es gratis, no les cuesta nada, es de Microsoft, es gratis. Y en Visio me hacen los 5 ejercicios.
de lo que ustedes hayan visto como ejemplos del mundo real. Lo que van a encontrar van a ver ejemplos del mundo real. Y eso los voy a revisar en Visio. Asimismo, si hay personas que no tienen computador, no hay problema. Lo pueden hacer a mano. En una hojita hacen el diagrama, nomás que en Visio les ayuda porque ya les pone las herramientas. Pero los que no tienen computador lo tienen que hacer a mano y dibujar el diagrama de algún caso en específico. Más o menos los que van a hacer a mano les quedaría algo así, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir el ejemplo más común. Modelo de objetos en UML. Y miren cómo es la representación. Para que vean cómo más o menos Visio les... Básicamente son cajitas. Miren. Uno que se entiende. Esto les hace Visio. Ingeniero, Visio es una ACK, ¿verdad? Sí. También ¿Está en Play Store? en línea. Está en Play Store. Aquí tenemos clases. Aquí, por ejemplo, tenemos una clase producto, si se dan cuenta, y tiene los atributos, el número del producto, la descripción, un precio. Esto te ayuda a hacer Visio. Pones la cajita y defines los atributos y ya está. Aquí tendríamos, ¿qué cosa? Una clase, el nombre de una clase, atributos. Esto sería una relación o generalización. Eso ya van a investigar qué es esto de estas cosas. Pero para llegar a hacer esto, primero tienen que entender qué es una relación, qué es una multiplicidad. O sea, van a leer primero toda la parte conceptual para que puedan hacer esto. Esto básicamente es modelar eventos del mundo. Vamos a verla. Me imagino que creo que nos vamos en... El micrófono para ahí. Eventos del mundo real a nivel de objetos. Nada más, eso vamos a hacer. Una semana vamos a centrarnos en modelar todos los problemas a nivel de objetos con esta nomenclatura, con UML. Y los 5 ejercicios que me presenten me van a presentar con esta nomenclatura, porque esto es UML, a nivel de objetos. ¿Ya? Los que no tienen computador lo hacen a mano. Esto van a hacer a mano. De algo que piensen del mundo real. Y así mismo yo les pregunto cuando les revise. Por ejemplo, si puso una clase producto, le preguntaría, ¿por qué en la relación puso una clase producto? ¿Okay? Entonces ustedes dirán, yo puse una clase producto porque mi ejercicio se trata de vender productos. Y yo he definido una descripción porque un producto tiene una descripción. Celular o Coca-Cola. Perdón, Coca-Cola es la marca. Tiene un número, tiene un precio. O sea, así espero que me respondan. ¿Sí? Yo le puedo preguntar, ¿por qué declaro una clase pedido? Porque es allí donde yo relaciono con los detalles de productos que van a ver dentro del pedido y cada pedido va a tener un número de factura, un atributo, un número de tipo entero. O sea, eso nomás les voy a preguntar. Ahora sí, ¿alguna duda? Son 2 trabajos, ¿no? El documento con la investigación, ya sea a mano o digital, y segundo, el trabajo ya sea en Visio o a mano de los 5 ejemplos a nivel de modelo de objetos. ¿Ya? ¿Alguna duda? La aplicación. Dígame, Coloma. Ya. Es que estoy en Play. ¿Qué pasó, Coloma? Carla, ¿algo nos decía? Tengo problemas con el aula y ya le mandé mis datos al correo que usted. Ya, yo voy a revisar y le respondo sus cuentas por el correo que me envió. Pero todavía esta tarea no se necesita del aula virtual. Ya cuando normalicemos esto, la otra semana. No, me refiero que usted. ¿Coloma? Yo también ya le envié mi información, ingeniero. Ok. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda con esos 2 trabajos para el día viernes? ¿Tienen cantidad mínima de atributos? No. Sí, que tengan unos 4 o 5 atributos. Cada clase por lo general les va a generar eso. Ah, listo. ¿Listo? ¿Alguna duda más? Menoscal, me hace llegar por favor esa nómina, ¿ok? Ok. Listo, cuídense, nos vemos. Hasta el día viernes.